Para dar una mirada de nuestro comercio internacional, se están abriendo nuevos destinos tratando de profundizar nuestros tratados, nuestros acuerdos comerciales. ¿Qué pasa o qué impacto puede tener lo que estamos viendo ahora en el conflicto en Israel? Que vemos que pudiera llegar eventualmente a nosotros, ya sea directa o indirectamente. ¿Cómo está en la situación de las mujeres exportadoras? Tenemos hartos temas en esta materia que abordar junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Bárbara. Bueno, en un tema contingente y brevemente, vemos con estupor el conflicto de lo que está ocurriendo en Israel, pero en este caso, desde el punto de vista económico, estamos todos mirando si es que pudiera haber o no impactos directos o indirectos en Chile. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, desde la subred, de hecho, estamos monitoreando la situación. Tenemos algunas estadísticas de, por supuesto, cómo es el comercio internacional con los países que están en conflicto hoy día. Por ahora no vemos efectos relevantes tanto en los precios del transporte mismo, como el precio del petróleo, ni en los flujos del comercio internacional. Así que, pero seguimos monitoreando la situación y va a depender de cómo progrese el conflicto más adelante. Ahora, el precio del petróleo subió, eso sí nos impacta directamente, vía inflación, quizá, vía alza de todas las actividades que sean fuertes en su uso también. Sí, ahora este aumento en comparación al que vivimos el año pasado, por ejemplo, es menor y tenemos de todas maneras instrumentos en Chile que nos pueden ayudar a enfrentar estas alzas, como también las usamos el año pasado. De todas maneras es algo que efectivamente afecta, vía inflación, el aumento de los precios del petróleo encarece el transporte. Y Chile es un país que está muy lejano al resto del mundo. En promedio, nuestros productos recorren más de 12.000 kilómetros para llegar a sus destinos y por lo tanto esto es algo que es relevante, es un dato relevante para eso. En el caso del conflicto en Ucrania, también teníamos obviamente pues, impactos indirectos, más que directos, pero el trigo era uno de los factores de los commodities, digamos, que todos miramos con atención, porque si bien no teníamos un comercio necesariamente tan directo, obviamente que los precios, si suben o bajan, a nosotros también nos impacta. ¿Hay algún producto, hay algo que en este caso también podamos mirar con atención o no necesariamente? Por ahora no, por ahora lo diría más relevante tiene que ver con el precio del petróleo. Ya, vamos a seguir mirando entonces, muchas gracias. Pero cambiémonos de tema porque entre todas las cosas que ustedes están haciendo, hace algunos días presentaron una radiografía de la mujer exportadora y esto es súper interesante porque en momentos en que las cifras de desempleo son complejas, las mujeres necesitan más espacio, muy perjudicada por la pandemia, ha costado retomar. Bueno, por aquí puede haber una ventanita de salida. Efectivamente, presentamos la sexta versión de esta radiografía exportadora, pero es la primera que utiliza datos administrativos, que son datos del Servicio de Impuestos Internos. Y esa es una de lo relevante del estudio que utiliza estos nuevos datos. Y encontramos varios asuntos que tienen que ver con las brechas de participación de la mujer en este sector. ¿Por qué es importante la participación de este sector? Primero porque es un sector que en general es formal, ¿ya? Es de alta formalidad y por lo tanto eso genera mejores condiciones laborales. Y además es un sector donde el mercado potencial es mucho más grande. Chile tiene una integración muy grande con el resto del mundo, se accede a mercados gigantes hoy día con los tratados que tenemos al 85% del PIB mundial, 65 economías del mundo, ¿sí? Y por lo tanto el potencial de expansión de esas empresas es alto. Y lo que encontramos es que hay una brecha significativa la proporción de mujeres que lideran empresas en este sector es 28,7%, y por lo tanto aquí hay una brecha que subsanar. Eh, es importante apuntar a disminuir esas brechas
Primero, por unas razones de compromisos también de Chile con el mundo, ¿cierto? Chile está comprometido, por ejemplo, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y este es uno tal cual, y disminuir la brecha de género en todos los ámbitos. Y también por las razones que di antes, ¿sí? Por razones de también empoderamiento económico. Eso trae un montón de beneficios para las mujeres directamente, pero también indirectamente para el resto de la sociedad, en términos de cómo beneficia el aumento del capital humano, las mejores decisiones en política pública y muchas otras que han sido estudiadas, de hecho, por la reciente galardonada Premio Nobel. Entonces, es importante saber qué es lo que hay detrás de estas brechas también. Otra de las cosas que encontramos es que estudiamos también es esta participación en todas las regiones del país y también por áreas y sectores económicos. Y esta se replica, la brecha se replica, por una parte, por otra parte, y mirando el vaso medio lleno, las mujeres están presentes, por ejemplo, en todas las regiones y en todos los sectores productivos. Por ejemplo, en temas de bienes que exportan los bienes de manera similar a los hombres. De hecho, la distribución en ese sentido es muy parecida. Están, por ejemplo, presentes en el área de los metales, pero también en el área de agroindustria. Y una de las cosas, uno de los hallazgos quizás más interesantes del estudio, en nuestra opinión, es la diferencia que hay en los destinos a los cuales esta mujer exporta. A pesar de que en términos de distribución geográfica y de sectores económicos no hay diferencias significativas de participación entre hombres y mujeres, sí la hay en los destinos. Lo estudiamos por continente y las mujeres están exportando más que los hombres en términos del valor de las exportaciones a Europa. En cambio, los hombres exportan mucho más a Asia. Y ese cambio en la distribución de los destinos es bastante significativo y sorprendente de todas maneras. ¿A qué le atribuyen eso? ¿Al tipo de productos? ¿O a que quizás es más fácil, más simple el proceso para llegar a Europa? O quizá por un tema de volumen, porque obviamente para China quizás se necesitan volúmenes mucho más altos de lo que podrían ser para Europa. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Este fue un hallazgo y hay que explorar los distintos mecanismos. Pero la primera hipótesis que nosotros nos surge tiene que ver con las formas en las cuales comercian también estos países. Y es evidente que en Europa en general las políticas de igualdad de género también son mayores. Hay más política de igualdad de género y por lo tanto los mecanismos de facilitación del comercio también implican cambios en ese sentido. Y por lo tanto, por ahí vemos que efectivamente puede haber algo. Y en ese sentido nos reafirma una opción que ha tenido Chile ya desde hace algunos años, que tiene que ver con en cada modernización que tenemos en nuestros acuerdos económicos comerciales, nosotros impulsamos capítulos anexos y entre ellos los capítulos de género y comercio. No somos el único país en el mundo, pero fuimos el primero que firmó que incluyó en la firma de un acuerdo económico comercial un capítulo de género y comercio. Lo hicimos con Uruguay en el 2016. Entre las cosas que nos comprometíamos las partes de este acuerdo fue en justamente tener datos para evaluar la situación, y la radiografía es producto de ese compromiso. Entre otras cosas, como encuentro entre mujeres empresarias que hemos estado haciendo, por ejemplo. Entonces, estos capítulos, si el hallazgo, o sea, dado el hallazgo y dado que esto pasa, este vínculo entre los destinos y las políticas de igualdad de género y la facilitación de comercio son reales, básicamente estos capítulos, al elevar los estándares en ese sentido, también tienen efectos, porque no solo interesa lo que el país de origen haga, sino que también el país de destino haga.
Y en ese sentido reafirma entonces la importancia de tener estos instrumentos en los capítulos en los acuerdos en general. Mirando en esta radiografía, ¿ustedes tienen más o menos una idea del perfil de quiénes son las mujeres exportadoras en Chile? Más o menos qué edades tienen, qué productos producen. Sí, hay varios datos más en detalle en el mismo informe, pero sí hay datos más bien de los sectores, de los productos a los que exportan y, como yo ya dije, están presentes en todos los sectores y en todas las regiones y de manera similar a los de los hombres. O sea, por ejemplo, el 50% de de las empresas lideradas por mujeres se encuentra en la región metropolitana, al igual que el 50% de las empresas lideradas por hombres. Entonces hay una concentración alta en la región metropolitana, pero están presentes en todas las regiones. Entre los Y- sectores y- y- está, eh, hicimos un análisis sin el sector sin cobre, en el fondo, para mirar el resto de los bienes. Y el sector más importante es manufactura. Ese es el sector más importante. Y Eh, en cuanto al tamaño, porque de hecho, de las cosas que han llamado la atención, y yo sé que se ha potenciado, se han tratado de hacer muchos programas y tratar de sacar al mundo a pequeñas exportadoras, ya no necesariamente una tremenda empresa o una tremenda producción, sino que, eh, bueno, parten de poquito y van creciendo hasta que sí pueden llegar a grandes. Efectivamente, ahí hay diversidad de tamaño. En general son empresas, en general el sector exportador se dividen entre empresas de pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Aquí no diría yo que haya un mayor número de pequeñas y medianas empresas entre las mujeres. También están presentes entre las grandes empresas. Sí hay esfuerzos justamente por sumar estas pequeñas y medianas empresas y esfuerzos porque no solo tiene que ver con brechas de tamaño, como tú decías, son pequeñas empresas, entonces tienen pocos productos y por lo tanto cuesta más responder a la demanda externa, sí, pero también por la facilitación de este comercio. Y tenemos buenas experiencias de cooperativas. En el fondo son pequeñas empresas que se juntan en una cooperativa y de esa manera pueden exportar, pueden hacer un tamaño mayor para poder exportar al exterior. Hemos estado en terreno, por ejemplo, en la región de Tarapacá, tuvimos la experiencia de ver cómo una cooperativa de mujeres artesanas, aymaras, tejedoras, exportaban sus productos a Canadá y a Francia. Eh, Cosa que va paso a paso también, porque son mujeres que han tenido la oportunidad de viajar a esos países o a otros países, conocer la experiencia, traerla a Chile y atreverse a dar un paso más allá. Subsecretaria, usted la cambió de tema porque en algunas horas se va de gira también con el presidente a China. ¿Qué espera de esa instancia? ¿Qué oportunidades podemos tener también desde el punto de vista de profundizar nuestros vínculos comerciales, que sabemos que con China son muy, muy importantes para nosotros? Sí, efectivamente China es el principal socio comercial nuestro. Eso quiere decir que el 40% de nuestro intercambio comercial es en parte con este país y por lo tanto muy importante para la demanda de nuestros productos. Ahora bien, los principales productos que nosotros exportamos a China tienen que ver con nuestras materias primas, cobre, litio hoy día. De hecho, China recibe el 64% del litio que nosotros estamos produciendo hoy día y todo lo que tiene que ver con agro, cerezas, especialmente muy importante. Entonces, por una parte, este viaje nos permite llegar a algunos acuerdos para facilitar el ingreso de algunos de nuestros productos, con algunos acuerdos de modernización de la facilitación del comercio internacional. Ahí hay un foco. Entonces vamos a estar visitando algún puerto en el contexto de Chile Week en China, vamos a estar visitando un puerto. También vamos a estar visitando una ciudad que es un hub
tecnológico y de innovación en torno a la industria del litio. Y por supuesto los otros temas más del tema financiero y político. Van a haber varios foros en torno a esta semana. Varios de esos foros tienen que ver con temas bastante modernos que compartimos, tanto con China como con el resto del mundo, que tienen que ver con el desarrollo de la economía digital, también e-commerce, lo que se llama. También tiene que ver, eso tiene un lado muy positivo y necesario que tiene que ver con disminuir también la huella de carbono del traslado de nuestros productos. Y en el fondo nuevas tecnologías. También hay un tema de innovación y cómo nosotros a través del desarrollo del conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías también enfrentamos el futuro. Se viene un tema, bueno, está aquí con inteligencia artificial, pero robótica y otros. Y también temas de infraestructura pública en general. Nuestro país también necesita para llegar al resto del mundo, necesita puertos, por ejemplo, necesita carreteras, necesita estar vinculado con el resto del mundo. Tener estas carreteras, por ejemplo, como tiene está también China desarrollando en la Franja de la Ruta. Nosotros tenemos algo con el corredor bioceánico también. Es decir, podemos aprender mucho de este país, ciertamente, y vamos también con esa idea de ir y Usted, dialogar, conversar y aprender. usted mencionaba la importancia de las exportaciones de litio, de hecho que son nuestro principal receptor, pero tenemos cifras complejas, han caído un 40% las exportaciones de litio en el último trimestre, señalan hoy día en el Mercurio. JP Morgan o desde fuera dicen que ya estamos perdiendo competitividad, Argentina no va a pasar probablemente muy pronto. ¿Están preocupados? ¿Lo tienen dentro de sus prioridades como un tema a tratar de explotar un poco más? Sí, por supuesto, la Estrategia Nacional del Litio está en desarrollo y por lo tanto se están desarrollando varias líneas de acción, entre ellas las conversaciones con los inversionistas extranjeros. Tenemos mucho interés, hay mucho interés del resto del mundo. Por otra parte, queremos también, y esto es uno de los objetivos también de la estrategia, es desarrollar una industria, un ecosistema alrededor de este producto que nos permita también aumentar la productividad y ahí incentivar las inversiones extranjeras que puedan aumentar la complejidad en la producción de litio, como que ya la está haciendo, por ejemplo, la empresa BYD, pero también necesitamos otras empresas. Tenemos muchos salares que pueden ser explotados, pero vamos a proteger un porcentaje de eso. Entonces hay que avanzar también en la forma de proteger esa biodiversidad. Entonces creo que la estrategia es bastante más amplia y comprensiva y por lo tanto, y también con una necesidad de urgencia. Entonces vamos paso a paso, tenemos un comité estratégico de élite de Salate, y por supuesto que Chile va a responder a esa demanda, lo tiene muy claro. Usted después de China continúa en gira y va a pasar por India y Japón. India estamos mirando con alta atención porque hay un potencial de crecimiento para nosotros que es casi infinito respecto a lo que tenemos. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un pequeño acuerdo hoy día con India y nuestra idea es modernizarlo, ampliarlo. Sabemos que ahí tenemos una opción, ¿cierto? Una oportunidad. Nuestro sector exportador ahí tiene una oportunidad. Y India también está interesado en ampliar sus horizontes y por lo tanto vamos a ir en una primera visita, esta es la primera visita de una autoridad política desde hace bastantes años. Entonces, esperamos tenemos cierta agenda, una entrevista con el ministro de Comercio allá para poder conversar de qué forma vamos a avanzar en este sentido y el interés de Chile, por supuesto, de avanzar. Bueno, el Y ex después, subrey Rodrigo Yáñez tenía ahí mucho interés en abrir eso, trataron de hacer harto esfuerzo y se está retomando entonces, con fuerza. sí, sí, claro, había este interés y es
es también una de las prioridades del gobierno del presidente Boric y uno de los compromisos, y también por eso vamos, tenemos un plan también, vamos paso a paso, eh, eh, han ido ya grupos de avanzada los meses anteriores, ahora voy a ir yo y la idea es que después esto desemboque en mayores autoridades para poder tener un acuerdo firmado pronto. Subsecretaria, una última cosa ya un poco más política, pero es que es noticia como en desarrollo de último tiempo, caso convenios, ¿cuánto complica el gobierno? Se avanza y se cita a declarar como imputados a la directora de presupuesto, también a Miguel Crispi y el exministro Giorgio Jackson. ¿Cómo ven eso que es muy reciente? Sí. Bueno, todas las autoridades esperamos que el desarrollo de este caso se dé en las instituciones correspondientes, ¿cierto? Y estamos observando de que las instituciones básicamente funcionen. Tenemos el deber de desarrollar nuestro trabajo y expandir, y en eso estamos enfocados, y en eso en particular estoy enfocada yo también. Muchas gracias, subsecretaria, que tenga un buen viaje, un largo viaje. Sí, largo viaje, pero bueno, muy interesante y desafiante y positivo para el futuro de esta etapa. Vale, vamos a seguir con atención, muchas gracias, que tenga nuevamente un buen viaje, vamos a estar mirando cómo los dejamos a Ya. todos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.